Ya en los minutos finales, el último bloque que nos queda, lo vamos a dedicar enseguida a ver precisamente otro de los asuntos que ligan al gobierno regional del Callao con estos actos nefastos de corrupción. Sí, aquí nos encontramos en compañía del abogado Ricardo Vázquez Suyo. Él quiere hacer un comentario con respecto al tema de la descentralización y la forma como es que se han venido manejando los gobiernos regionales, digamos, donde se han prácticamente generado los mayores casos de corrupción que hemos visto en los últimos años. Muy buenas noches, doctor Vázquez. Muy buenas noches a usted y a los oyentes de Radio Libertad. Sabemos que usted es un analista de la situación lamentable que se está viviendo en el Callao y que ha estado, digamos, estudiando cuáles han sido las consecuencias del proceso de descentralización y efectivamente también cuáles han sido las consecuencias de esto, ¿no? ¿Qué nos podría decir con respecto a este tema? Bueno, mi tema de análisis es la descentralización. Y lo primero que creo que es necesario dejar claro es que el proceso de descentralización no es el culpable de lo que está pasando en el Callao, lo que está pasando en Ancash y lo que está pasando en una cantidad de gobiernos regionales y municipales. Justamente creo que el problema es la paralización del proceso de modernización del Estado que fue iniciado en 2002 con el proceso de descentralización. Hay una serie de aspectos que se evidencian cuando vemos estos casos de corrupción. Por ejemplo, el problema de la transparencia en las contrataciones del Estado. Por ejemplo, el problema de la actividad de Contraloría. Por ejemplo, las dificultades que tiene el Ministerio Público, a pesar de la acción casi heroica de nuestro actual fiscal de la Nación, para remontar esas deficiencias. Un Ministerio Público que tiene que pedir presupuesto adicional cuando llega la investigación de Odebrecht. Claro. Una Contraloría que no hace sino un examen ex post de la ejecución presupuestal y de los contratos. No una Contraloría que hace que hace una supervisión concurrente a estos procesos y que mucho menos educa para que no puedan cometerse algunos problemas que después derivan en investigaciones y que no acaban sus investigaciones. Exacto, pero nosotros sabemos que la Contraloría tiene ubicados dentro de cada institución pública una oficina de control que, digamos, hasta hace poco, no sé si es que esto habrá cambiado, me parece que no, pero sabemos que este personal que trabaja para ejercer control dentro de cada institución en el sector público es remunerada por la propia institución, ¿no? Entonces, depende funcionalmente de la Contraloría, claro, pero es remunerada por la propia institución a la cual supervisa, y además, en el caso de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, está dentro de todo un espacio social, profesional y económico que está bajo el control de estas redes de corrupción. ¿Y usted no cree que esta es una mala práctica? Que la Contraloría... Es justamente a lo que iba cuando señalaba de que el problema es que el proceso de modernización que se inició con la descentralización no ha acabado, es que el Estado debió haber también asumido una nueva forma de poder actuar y desarrollar sus funciones. Una Contraloría que desarrolla con estas limitaciones su función, con un jefe del órgano de control sin presupuesto, sin elementos humanos y físicos para poder investigar, un Ministerio Público en esas condiciones también, sin fiscales que puedan hacer supervisión de contratos, de contrataciones del Estado, una unidad de inteligencia financiera actualmente sujeta a la revisión de movimientos bancarios, un Poder Judicial con una OCMA también con las dificultades que nos ha explicado el doctor Ibaceta. Exacto. Entonces, lo que pasa es que este Estado sigue siendo un Estado que no se modernizó, por ejemplo, que no ha desarrollado formas de hacer transparentes sus operaciones, sus contrataciones, sus decisiones. ¿Y qué es lo que debería suceder ahora? Digamos Muchas que cosas. estamos en estos momentos en un proceso de transición, luego de el vendaval de denuncias y procesos judiciales que se han iniciado. En estos momentos, ¿a quién le corresponde la responsabilidad, digamos, de
a asumir los costos y de tratar de solucionar esos problemas. Es a la Contraloría, es al Estado, porque por ejemplo, sin ir muy lejos también, mencionando el caso del Callao, la Contraloría General de la República le solicitó al Poder Ejecutivo el congelamiento de las cuentas. Esas cuentas están congeladas actualmente, pero el gobierno regional no puede funcionar sin esto. Así es. ¿No? Entonces, ¿qué cosa es lo que va a suceder, por ejemplo, en este caso? Y no existe en la ley orgánica de gobiernos regionales un mecanismo de intervención de los gobiernos regionales para que los servicios públicos puedan seguir funcionando, pero bajo un control que los extraiga a la ejecución presupuestal que ha estado controlada por estas mafias. Claro. Ahí los problemas son varios. El problema central es que necesitamos un Estado cuyo derecho sea temido. Si un Estado es fuerte, es porque su derecho es temido por el ciudadano y temido por el funcionario. Ahora, nosotros requerimos que los gobiernos regionales también dejen de estar en manos de caudillos conspiradores que arman estructuras políticas para encaramarse en estos gobiernos, igual que en los gobiernos municipales. Y ahí está un papel también de los partidos y de la sociedad. Uno de los problemas que tenemos es que la sociedad no ha sido capaz de generar unas élites de dirección estatal que tengan proyectos de desarrollo, que piensen en participar en la política regional por toda su vida, sino que piensen en el periodo siguiente y en cómo sangran al Estado y después se olvidan del partido y se olvidan de la región. Es por eso que tenemos procesos como lo que está ocurriendo en el Callao, que es un partido regional, ¿no es cierto?, que fue utilizado para poder tomar el control de un gobierno regional que tiene ingentes recursos y que tiene calendarios de obras públicas, etcétera, y que después vemos que fuera de esta pequeña estructura de dirección que está en el gobierno regional, no existe nada que pueda denominarse partido político. Claro, pero prácticamente ha funcionado como una organización delictiva, ¿no? Como una banda. Y no tenemos, en la ley de partidos políticos, tenemos normas para poder quitar la autorización de funcionamiento a un partido, es decir, eliminar la inscripción de un partido político en casos de terrorismo, de atentado, pero no de corrupción. Pero no solo, ¿usted cree que solamente son, digamos, las normas establecidas ya en la ley que acaba de mencionar? ¿No cree que también esto pasa por el hecho de que, como usted lo dijo ya hace un momento, ni la Contraloría, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial, digamos, participan en un control efectivo a las autoridades? Porque sabemos que se hacen las denuncias, pero las denuncias se quedan ahí, o son archivadas, o simplemente se absuelve a las personas denunciadas y los actos de corrupción continúan y las denuncias prosiguen y la ciudadanía está harta, está cansada de todo esto, ¿no? De la inoperancia de un Estado que no tiene la capacidad para poder ejercer. Pero no es solo cuestión de normas, también es cuestión de las personas, ¿no? Es un problema, creo, de sociedad y de decisiones políticas. ¿Qué pasa con una municipalidad que ni siquiera puede cerrar una cantina clandestina porque le cae una medida cautelar? Claro. Por un juez completamente desconocido, provisional, que 2 meses después puede dejar el cargo. Exacto. Hay una municipalidad como La Victoria, con ingentes recursos, que no puede hasta ahora desocupar un mercado desde hace 6 años porque tiene una tras otra medidas cautelares. O sea, tenemos una utilización magistral del derecho por parte de estas mafias. Entonces, necesitamos ahí varias cosas. Creo que en primer lugar, un incremento, un desarrollo, un restablecimiento del impulso a la modernización del Estado, que implique transparencia, participación de la sociedad, supervisión. ¿Qué ha pasado con nuestras... Un rol más activo de la sociedad, de la ciudadanía? ¿Qué ha pasado, ¿no?, con nuestras rendiciones de cuentas regionales? Los han convertido en unos ritos, también en las municipalidades provinciales. Entonces, ahí tenemos una prensa activa a nivel regional también, que como lo que vemos aquí está supervisando cada una de las acciones del gobierno regional. Tenemos una prensa que tiene ese papel de vanguardia social,
Entonces, ¿eso es un problema social? Sí, es un problema social. ¿Es un problema político? También sí, También. porque los partidos políticos no construyen estructuras políticas partidarias en las regiones y las supervisan y establecen canales de conexión con las estructuras nacionales, etcétera. Hay un detrimento de casi todos los estamentos del Estado, ¿no? Pero también la ciudadanía juega un rol importante. Estamos casi a puertas ya de una elección municipal que se acerca, y lo que debería también de variar es un poco la decisión que toma la ciudadanía al momento de emitir su voto, ¿no? Porque es increíble que casi en todas las ciudades o distritos o regiones la gente reniegue sus autoridades cuando son ellos quienes lo eligen. Así es. Por eso es que es una buena noticia algo que han mencionado ustedes hace poco, el movimiento social que la corrupción ha generado en el Callao, mejor dicho, el reimpulso de este movimiento social. Así es. Y pero creo que en el país esperan eso, ¿no? O sea, una reacción a algo malo, algo que es turbulento y hasta asqueroso, por utilizar un término creo más adecuado, porque esto ya es evidente y a cada momento conocemos de actos que se suscitan uno tras otro, o sea, es recurrente, ¿no? Creo que hay una necesidad casi biológica de presentar el hecho. ¿Qué cosa pasó en el año 2000? Lo que presentó la prensa asqueó a la ciudadanía y entonces generó la posibilidad de investigaciones y de que se siente en el banquillo de los acusados a las principales figuras de ese Estado. Entonces, ese presentar ante los ojos de la gente, como no solo ocurrió acá, también por ejemplo, está ocurriendo en España, toda esta podredumbre evidente que además nos afecta cotidianamente. Yo recuerdo que hace poco recorría con algunos dirigentes sociales el Callao y encontraba unas unidades para recojo de basura absolutamente deplorables que no podían cumplir su función. El ciudadano tiene que entender que problemas tan elementales como el recojo de desperdicios, como la educación en el colegio, como la iluminación en el barrio, tienen que ver con el problema de corrupción. Son absolutamente inmediatos. Entonces, y ese es un papel en el cual la prensa es fundamental. O sea, no debemos creer que existe un estado ideal en el cual la corrupción no va a existir y podremos descansar tranquilos en nuestras casas. No, claro. La corrupción es un problema tal cual que es como la salud. Necesitamos permanentemente cuidar la salud, sí. Necesitamos permanentemente tener herramientas que nos protejan de la acción de la corrupción, también, sí. Y eso tiene un costo y tiene una decisión política que se debe tomar. Pero ¿por dónde se debe empezar entonces para cambiar todo este sistema paquidérmico en la que se ha convertido el Estado y que nos ha agarrado a todos desprevenidos y ahí están las falencias que se ven, ¿no? En primer lugar, creo que hay que intentar que el sistema funcione. ¿Qué quiero decir? Hay un sistema normativo, hay una Contraloría que investiga y que debe modificar su forma de supervisar, hay una Fiscalía que vigila la ocurrencia de delitos, hay un Poder Judicial que sanciona. Debemos hacer que los organismos que existen cumplan exactamente la función para la cual la Constitución y las leyes se han definido. En segundo lugar, debemos darle los recursos para que estos puedan funcionar. No podemos tener un Ministerio Público que vaya a pasar el sombrero al Ministerio de Economía cuando tiene que investigar un caso de corrupción grande. Ahora, entendamos, usemos como lección el caso Odebrecht. ¿Dónde estalló el caso Odebrecht? ¿En Brasil? No, en Estados Unidos. Empezó a descubrirse en un lugar en el cual Odebrecht no tenía el control de canales políticos legales, así es, pero también en un lugar donde las normas para proteger de la corrupción, ¿no es cierto?, son absolutamente inflexibles y hay toda una estructura diseñada para combatirla. Y cuando Odebrecht quiso entrar en un negociado, en una refinería, en ese momento se empezó a descubrir todo. Claro, porque el postor que había perdido la buena pro, la ejecución de esa refinería, protestó y denunció los malos manejos que se habían. Y encontró un sistema que sí era capaz de investigar y que no se quedaba callado, que lo respetó, efectivamente, claro, que respetó al ciudadano y que no fue coimeado. Ahora, ¿estamos preparados en el país, este gobierno que está de turno, el que venga después, como para cambiar esta realidad? Porque se requiere de veras un compromiso, no sé, más que honesto, creo yo, moral, ¿no? Es muy fácil decir que, claro, es muy fácil
asumir derrotismo en esta situación, pero no tenemos otra salida que ser optimistas, o sea, que enfrentar el derrotismo frente a esto. Y eso requiere, creo que tanto como decisiones políticas del Estado, decisiones ciudadanas. O sea, empezar a organizarse frente a este problema. ¿Por qué no se... aquí la prensa juega un papel fundamental. ¿Por qué no se descubrió lo que ocurría del 92 al 99? Porque había una prensa libre que podía intervenir, o porque lo poco que quedaba de prensa libre estaba arrinconada. Es porque teníamos una prensa libre. Porque había movimientos sociales que podían actuar libremente, o porque estos movimientos estaban marginados y acusados de ser terroristas. Porque ocurría lo segundo. Entonces, frente a este papel, yo creo, soy abogado, pero yo creo que le debemos más a la prensa, a los periodistas y al movimiento social, los dirigentes sociales, los grandes triunfos en la lucha contra la corrupción, que a los abogados y a los poderes entre los cuales actuamos. Así es, un tema de veras amplísimo, nos ha ganado el tiempo, se nos ha agotado en la edición de hoy, así es que le agradecemos mucho la presencia al abogado Ricardo Vázquez Suyo por participar esta noche aquí en Voz Populi en directo a través de...